Imagina vivir en una granja completamente aislada. Una noche notas algo extraño, huellas en la nieve. Pero hay un detalle que no puedes explicar. Las huellas vienen desde el bosque. Llegan hasta tu casa y no existe ninguna huella que indique que alguien se haya marchado. Días después, 6 personas estarán muertas. Y lo más aterrador es que alguien podría haber permanecido dentro de la granja después de los asesinatos. Esta es la historia de Interkaifeck, uno de los asesinatos sin resolver más inquietantes de Alemania. Interkaifeck no era una ciudad. Era una pequeña granja aislada en Baviera, Alemania. En 1922 vivían allí Andreas Grube, su esposa Casilja, su hija Victoria, los hijos de Victoria, Casilja y Josef, y la joven sirvienta Maria Baumgartner. Eran 6 personas viviendo prácticamente aisladas del resto del mundo. Y precisamente por eso, cuando algo extraño comenzó a ocurrir, no había muchos vecinos cerca para verlo. La granja estaba rodeada de campos y bosques, el lugar perfecto para esconderse. Y según los acontecimientos que siguieron, alguien parecía conocer perfectamente esa propiedad. A finales de marzo de 1922, Andreas Grube encontró algo extraño. Huellas humanas aparecían en la nieve alrededor de la granja. Lo inquietante era su dirección. Parecían venir desde el bosque y dirigirse hacia la propiedad. Pero no había huellas de regreso. Andreas comenzó a sospechar que alguien estaba vigilando la casa. Y esto no fue lo único. También afirmó haber escuchado ruidos extraños provenientes del ático. Y en otra ocasión encontró un periódico que nadie de la familia recordaba haber comprado. Después ocurrió algo todavía más extraño. Una llave desapareció. Andreas llegó a comentar con vecinos que alguien parecía estar merodeando por la propiedad, pero no parecía estar demasiado preocupado. Quizá ese fue su mayor error. La familia comenzó a vivir con una sensación extraña, como si alguien estuviera cerca, observándolos, pero no abandonaron la granja, no llamaron a la policía, y no imaginaron que esas señales podían estar relacionadas con algo mucho peor. El 31 de marzo, una nueva sirvienta llamada Maria Baumgartner llegó a la propiedad. Era su primer día. No sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido antes. No sabía de las huellas. No sabía de los ruidos. No sabía que alguien había estado vigilando la granja. Y esa misma noche, entró en una casa de la que jamás volvería a salir. Lo que ocurrió exactamente esa noche sigue siendo un misterio, pero los investigadores reconstruyeron una posible secuencia. Alguien habría traído a una de las víctimas hacia el granero. Allí comenzó el ataque. Después, uno por uno, los miembros de la familia fueron asesinados. El arma utilizada fue un instrumento agrícola conocido como una azada. Las víctimas fueron encontradas principalmente en el área del granero. Pero aquí aparece uno de los detalles más perturbadores. El asesino no parecía estar actuando en medio de una explosión de violencia descontrolada. Parecía saber exactamente dónde estaban las víctimas y cómo encontrarlas. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Durante varios días, nadie parecía darse cuenta de que la familia había sido asesinada. Los vecinos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Los niños no aparecían. La familia no asistía a la iglesia. La escuela comenzó a preguntar por ellos. Pero en la granja, algo parecía continuar con normalidad. Y aquí aparece uno de los detalles más escalofriantes del caso. Algunos animales de la granja habían sido alimentados. También había indicios de que alguien había estado utilizando ciertas partes de la propiedad. ¿El asesino permaneció en Interkaifeck después de matar a la familia? Cuando finalmente descubrieron los cuerpos, la policía comenzó una investigación masiva y encontraron algo que hizo que el caso fuera todavía más perturbador. El ganado había recibido atención, en la casa había señales de actividad. Imagínalo, una familia asesinada y posiblemente alguien caminando por la misma casa después, durmiendo allí, alimentando a los animales, comiendo la comida que quedaba, mientras los cuerpos estaban escondidos cerca. Si esa interpretación es correcta, el asesino no huyó inmediatamente, se quedó. La policía investigó a familiares, vecinos, antiguos trabajadores y personas que habían tenido conflictos con la familia. Hubo sospechosos, hubo confesiones, hubo rumores. Incluso décadas después aparecieron nuevos nombres, pero nunca se consiguió una prueba definitiva. Y sin nada, sin cámaras, sin tecnología moderna, el investigador tenía que reconstruir el crimen utilizando únicamente huellas, testimonios y objetos encontrados en la granja. El caso terminó enfriándose, y el asesino desapareció para siempre. A lo largo de los años aparecieron muchas teorías. Una de ellas apuntaba a alguien que conocía perfectamente la familia. Otra señalaba posibles conflictos relacionados con Andreas y Victoria.
También se investigó la posibilidad de que alguien hubiera tenido una relación secreta con Victoria, pero ninguna teoría logró explicar absolutamente todo, y ese es precisamente el problema de Intercaifec. Cada respuesta parece crear otra pregunta. ¿Quién dejó las huellas? ¿Quién estaba entrando en la propiedad? ¿Quién sabía dónde estaban las víctimas? ¿Y quién pudo haber cuidado a los animales después de los asesinatos? Más de 100 años después, seguimos sin saber quién asesinó a la familia Grube. La granja ya no existe. El edificio fue demolido, pero la historia permaneció. 6 personas murieron en un lugar aislado, después de que alguien aparentemente hubiera estado observándolas. Y quizá el detalle más aterrador no sea cómo murieron, sino pensar que, mientras todos buscaban al asesino, alguien podría haber estado allí, caminando tranquilamente por la granja. ¿Cómo? Si aquella casa ya le perteneciera. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente en Intercaifec?